Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en el chisme. Porque, amigos, hoy tenemos una bomba que explotó directamente desde la farándula turca, y específicamente, bueno, ya lo adivinaron por el título, ¿verdad? Kerem Bürsin, el guapísimo Kerem Bürsin, y la bellísima Hande Erçel, la pareja que nos hizo soñar a todos, que nos mantuvo pegados a la pantalla con *Love is in there*, y que hoy vuelve a ser tema de conversación. Hoy, les voy a contar todo sobre lo que se rumorea que Kerem Bürsin confesó en una boda. Sí, escucharon bien, en una boda. ¿Y qué confesiones fueron? ¿Qué dijo este bombón que nadie esperaba? Preparen sus palomitas, porque el chisme está bueno, el drama está a la orden del día, y las sorpresas, bueno, las sorpresas son lo que más nos gusta, ¿verdad? Así que agarren sus palomitas, acomódense, y prepárense para el chisme. Pero antes de empezar con toda la carne al asador, no olviden suscribirse al canal. Es muy importante para que no se pierdan ningún vídeo, para que estén al día con todas las noticias del mundo del espectáculo, las series, las películas, los artistas favoritos, y por supuesto, los chismecitos jugosos. Así que, abajito, donde dice suscribirse, denle clic, activen la campanita para que no se pierdan nada, y así me ayudan a seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta. Muchísimas gracias por su apoyo. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Todo comenzó con una boda. Una boda elegante, glamurosa, llena de celebridades, de esas bodas que nos encantan a todos ver en las redes sociales. Y ahí, en medio de la fiesta, entre brindis y bailes, se rumorea que Kerem Bürsin, en un momento de, digamos, sinceridad, soltó algunas confesiones que dejaron a más de uno con la boca abierta. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Para entender bien el contexto, tenemos que recordar la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes no estén familiarizados, ellos protagonizaron la exitosa serie *Love is in there*, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos era innegable, palpable, y pronto, lo que comenzó en la pantalla se trasladó a la vida real. Se enamoraron, comenzaron una relación que mantuvieron en secreto al principio, pero luego se hicieron inseparables ante los ojos del público. Fue una relación que nos hizo creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas modernos. Eran una pareja perfecta, con una conexión especial. Se les veía juntos en eventos, compartiendo fotos en las redes sociales, mostrando su cariño, y claro, los fans, como locos, soñaban con la boda, con el sí, acepto. Pero, como suele suceder en el mundo de la farándula, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de poco más de un año de relación, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura fue un shock para muchos. Las especulaciones comenzaron a circular inmediatamente: infidelidad, diferencias irreconciliables, presión mediática. Los rumores fueron y vinieron, pero ninguno de los dos quiso dar explicaciones claras. Mantuvieron un silencio prudente, lo cual, por supuesto, solo alimentó la curiosidad del público. Y es que, en el mundo del espectáculo, el misterio es un ingrediente clave para mantener la atención. Ahora, volvamos a la boda. Según los rumores, Kerem, en un momento de aparente vulnerabilidad, y probablemente después de unos cuantos tragos, comenzó a hablar sobre su relación con Hande. La información que nos llega es que, al parecer, Kerem expresó sentimientos encontrados. Por un lado, habló con nostalgia, recordando los buenos momentos, la conexión que tenían, el amor que se profesaban. Describió los inicios de su relación, la emoción de conocerse en el set, la complicidad que se generó entre ellos al interpretar a Eda y Serkan. Contó cómo, poco a poco, la ficción se fundió con la realidad, y cómo la chispa inicial se convirtió en una llama que parecía inagotable. Por otro lado,
también habría dejado entrever algunas de las dificultades que enfrentaron, las presiones, las expectativas que no pudieron cumplir, y, algo más. Aquí es donde el chisme se vuelve más interesante, donde las capas de la historia se empiezan a revelar, y donde la imaginación de los fans comienza a volar. Se dice, y aquí es donde el chisme se pone más picante, que Kerem habría confesado que la ruptura fue, en parte, debido a las fuertes personalidades de ambos. Que, a veces, las diferencias en sus ambiciones profesionales, en sus estilos de vida, en sus expectativas sobre el futuro, generaron conflictos inevitables. Que, aunque se amaban, quizás no eran compatibles a largo plazo. Imaginen el escenario, dos estrellas en ascenso, con carreras prometedoras, cada uno con sus propios proyectos y prioridades. La incompatibilidad de agendas, los compromisos laborales, los viajes, las exigencias de la fama, todo esto pudo haber contribuido a desgastar la relación. También se rumorea, y esto es importante tomarlo con pinzas porque no está confirmado, que Kerem habría expresado cierto arrepentimiento. Tal vez, las cosas se manejaron de manera incorrecta, que quizás se apresuraron en algunas decisiones, y que, en retrospectiva, se dio cuenta de que cometieron errores. ¿Qué errores? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Tal vez no supieron manejar la presión mediática. Tal vez no se dieron el espacio suficiente para conocerse a fondo. O quizás, simplemente, el amor no fue suficiente para superar los obstáculos. Es importante aclarar que toda esta información proviene de fuentes no oficiales, de rumores que circulan en redes sociales y en algunos medios de comunicación. No tenemos declaraciones directas de Kerem Bürsin, y es posible que la información esté distorsionada, exagerada, o incluso inventada. La farándula es un caldo de cultivo para la especulación, y es fundamental ser críticos con lo que consumimos. Pero, como ya saben, en el mundo del espectáculo, el humo a veces indica fuego. Lo que sí es cierto es que la confesión, o las supuestas confesiones de Kerem, han generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans, divididos, han expresado sus opiniones, analizando cada palabra, cada gesto, buscando pistas que confirmen o desmientan los rumores. Los defensores de Kerem argumentan que es válido que exprese sus sentimientos, que todos cometemos errores, y que es humano extrañar el pasado. Entienden que, a veces, el amor no es suficiente, y que es mejor separarse que vivir una relación infeliz. Los seguidores de Hande, por su parte, defienden a la actriz, argumentando que cada uno tiene derecho a rehacer su vida y que no deben culparla por las decisiones de Kerem. Consideran que Hande ha demostrado ser una profesional talentosa, y que merece toda la felicidad del mundo. Reconocen que la relación fue intensa y hermosa, pero que el final no debe empañar el recuerdo de lo vivido. La discusión en redes sociales se ha vuelto apasionada. Se debaten las posibles causas de la ruptura, se analizan las personalidades de ambos, y se especula sobre sus futuras relaciones. Algunos fans incluso han comenzado a comparar sus vidas actuales, buscando señales de posibles reencuentros o de nuevos amores. La obsesión por las vidas de las celebridades es algo inherente al mundo del espectáculo, y esta situación no es la excepción. Lo que sí es innegable es que esta situación ha reavivado el interés en la pareja. La gente vuelve a hablar de ellos, a recordar los buenos momentos, a especular sobre el futuro de ambos. ¿Se reconciliarán algún día? ¿Se volverán a cruzar en sus vidas? ¿Podrán algún día trabajar juntos de nuevo? Solo el tiempo lo dirá, y la incertidumbre es parte del encanto. Lo que sí sabemos es que tanto Kerem como Hande están enfocados en sus carreras profesionales. Ambos son muy exitosos en lo suyo. Kerem sigue trabajando en diferentes proyectos actorales, demostrando su talento y versatilidad. Recientemente, ha participado en nuevas producciones, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes. Su carisma y profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más solicitados de Turquía. Hande,
por su parte, continúa cosechando éxitos, protagonizando nuevas series, y consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han llevado a la cima de la industria. Ha participado en campañas publicitarias, ha asistido a eventos internacionales, y ha demostrado ser una mujer empoderada y segura de sí misma. Su éxito es un ejemplo de perseverancia y dedicación. Es importante recordar que, al final del día, son personas como nosotros, con emociones, sentimientos y vidas privadas. Aunque nos encante el chisme, debemos respetar su privacidad y evitar caer en juicios o especulaciones que puedan hacerles daño. La fama conlleva una gran responsabilidad, y es fundamental ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de los demás. Pero, bueno, volviendo al tema principal, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la supuesta confesión de Kerem Bürsin en la boda ha reavivado el interés en su relación con Andersel. Que los rumores sobre las razones de su ruptura han vuelto a tomar fuerza. Y que, una vez más, nos hemos dado cuenta de que el mundo del espectáculo está lleno de misterios, sorpresas y mucho drama. La farándula, como una novela turca interminable, nos mantiene expectantes, a la espera del próximo capítulo. Cada nueva noticia, cada rumor, cada foto, alimenta nuestra curiosidad y nos invita a sumergirnos en el mundo de las celebridades. Y aunque a veces nos parezca un poco superficial, es innegable que el espectáculo es parte de nuestra cultura, y que nos encanta participar, aunque sea desde la distancia. La historia de Kerem y Hande es un ejemplo de ello. Dos jóvenes talentosos que se enamoraron en el set, que vivieron un romance de ensueño, y que, finalmente, decidieron tomar caminos separados. Su historia, como muchas otras en el mundo del espectáculo, nos enseña que el amor es un sentimiento complejo, lleno de altibajos, y que no siempre termina como esperamos. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué proyectos están en camino? ¿Quiénes serán las nuevas parejas que nos robarán el corazón? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos atentos a las noticias, a los rumores, y a las confesiones que, de vez en cuando, nos regalan las estrellas. No podemos olvidar que, detrás de cada celebridad, hay una persona con una vida propia, con sus sueños, sus miedos, sus anhelos. Es importante recordar que, aunque admiremos su trabajo y sigamos sus vidas, no tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a entrometernos en su privacidad. El respeto es fundamental, y la empatía es clave para entender la complejidad del mundo del espectáculo. En cuanto a Kerem y Hande, solo podemos desearles lo mejor. Que sigan cosechando éxitos en sus carreras, que encuentren la felicidad y que, en algún momento, puedan mirar atrás y recordar su historia de amor con cariño y gratitud. Porque, al final del día, eso es lo que importa, la capacidad de amar, de perdonar y de seguir adelante. El chisme, aunque entretenido, es efímero. Las verdaderas historias son las que se construyen con el tiempo, con el esfuerzo, con la dedicación. Y tanto Kerem como Hande han demostrado ser personas valiosas, talentosas y dignas de admiración. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan divertido con el chisme, y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. Recuerden que todo lo que les he contado hoy son rumores, especulaciones, y que debemos tomarlos con la debida precaución. Pero, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Creen que Kerem realmente confesó algo importante en la boda? ¿Qué opinan sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿Les gustaría verlos en un nuevo proyecto? Los invito a dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? ¿Qué personaje les gustaba más? ¿Creen que la química entre ellos era real? ¿Y qué opinan sobre la presión mediática en las relaciones de las celebridades? No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también se enteren del chisme, y, por supuesto, suscribirse al canal.
Ya saben, así no se pierden ningún vídeo y me ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Reflexiones adicionales sobre el tema ***. Para enriquecer aún más esta discusión, podemos considerar algunos aspectos adicionales que surgen de esta situación. El impacto de la fama en las relaciones La vida de las celebridades es muy diferente a la del resto de la gente. La constante exposición mediática, la presión de los fans, la agenda de trabajo apretada y las exigencias profesionales pueden ser factores muy importantes en el desgaste de una relación. Es crucial entender que no es fácil mantener una relación sentimental en medio de todo esto. La importancia de la privacidad en un mundo donde la información es tan accesible, es fundamental que las celebridades protejan su privacidad. Establecer límites claros con los medios de comunicación y con los fans es esencial para preservar la salud de la relación. El papel de los medios de comunicación Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad al informar sobre la vida de las celebridades. Es importante ser respetuosos, evitar la especulación y enfocarse en los hechos verificables. La sensacionalización de las noticias puede ser muy perjudicial para las personas involucradas. La madurez emocional En cualquier relación, la madurez emocional es clave. Aprender a comunicarse de manera efectiva, a manejar los conflictos y a aceptar las diferencias es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Posibles consecuencias de las supuestas confesiones de Kerem Repercusiones en su carrera Aunque Kerem es un actor muy reconocido, estas supuestas confesiones podrían afectar su imagen pública. Algunos podrían verlo como un hombre vulnerable y sincero, mientras que otros podrían interpretarlas como una falta de respeto hacia Ande. Impacto en su vida personal La atención mediática generada por estas confesiones podría dificultar su vida personal y sentimental. Es posible que tenga que lidiar con preguntas constantes sobre Ande y sobre su vida privada. Un nuevo enfoque en la relación entre Kerem y Ande A pesar de la separación, las confesiones de Kerem podrían volver a ponerlos bajo los reflectores. Podrían generar una nueva ola de interés en sus vidas, lo cual podría ser tanto positivo como negativo. Reflexión sobre la cultura de la farándula Este evento podría ser vicios. Ir para reflexionar sobre cómo la cultura de la farándula afecta las relaciones de las celebridades y cómo el público consume la información sobre sus vidas. En resumen, la supuesta confesión de Kerem Bürsin en la boda ha sido un tema de gran interés y debate. Nos ha recordado la complejidad de las relaciones, la presión de la fama y la importancia de la privacidad. A través de este chisme, hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre la cultura del espectáculo y de considerar los desafíos que enfrentan las celebridades en sus vidas personales. Espero que este análisis ampliado haya sido de su agrado y que les haya proporcionado una perspectiva más profunda sobre este tema. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.